Hace 20 años tuvimos una experiencia maravillosa, algunos seguro conocen, creo que es en el sentido contrario hacia donde estamos. Hay un pueblito que se llama Loveland. ¿Lo conocen? Oh, ¿de verdad? Loveland, la tierra del amor, creo que traduce algo así, no sé. Loveland. Y allí estuvimos, pasamos unos días, vinimos a una actividad de matrimonios en el downtown en Denver, y luego nos invitaron a Loveland. Pasamos unos días allí en la casa de una hermana misionera americana, muy linda, había estado ella en Colombia y nos invitó a estar allí. Y bueno, era una experiencia para nosotros conocer Denver por primera vez, y nos invitó a la montaña, ahí cerca, relativamente cerca. No tengo idea del punto, no sé los nombres, pero era muy cerca a su casa. Salimos a la montaña y estábamos en el tiempo de nieve, había mucha nieve. Usted sabe que con la nieve uno se lleva una experiencia increíble, ¿verdad? Cuando venimos de nuestros países, en el caso nuestro que no conocíamos la nieve, decimos, ¡ay, qué lindo la nieve! Que llegue el tiempo de la nieve. Y cuando nosotros empezamos a ver las gotas de nieve en nuestra casa, decíamos, ¡la nieve! Y salimos y, ¡oh, la nieve! Y todo el día nevó, y al siguiente día nevó, y toda la semana nevó, y al siguiente viernes decíamos, ¡qué problema con esta nieve! No tenemos cómo salir, hay que recoger con una pala, esto es una cosa terrible, la nieve, ¿verdad? ¿No les ha pasado, verdad? Entonces, pues nuestro anhelo de estar allí en aquella montaña y conocer la nieve, la montaña de nieve, y llegamos a una planicie, y allí había un lago, o hay un lago, ustedes a lo mejor le conocen, hay un lago allí, y ese lago estaba, por supuesto, totalmente congelado. Y me causó curiosidad porque la hermana Chris no sé, ahora sí vivirá ella, era una señora mayor ya en ese tiempo. Me dijo, tenga por favor mucho cuidado, no vaya a pasar por encima porque es peligroso, que se pueda abrir en cualquier momento el hielo, ¿verdad? Así es que usted sabe que cuando nosotros nos dicen no hagas eso, como los niños pequeños, es lo primero que hacemos. Y como niño travieso, lo primero que dije, no, yo no quiero perder la oportunidad de estar frente a un lago congelado y caminar sobre las aguas. Jesús caminó sobre las aguas, yo quiero caminar sobre las aguas, ¿no? Así es que empiezo a caminar sobre ese hielo, y la experiencia, y qué cosa tan maravillosa. Y voy caminando sobre ese hielo, y repentinamente había una grieta y me fui. Era una experiencia tremenda, uno sufre tantos golpes. Miren, yo les digo algo, cuando yo vine a los Estados Unidos, venía rubio de ojos azules. Y el tiempo aquí, las experiencias a uno aquí lo van cambiando poco a poco, a uno pasando por un proceso. La cosa que viene mi experiencia espiritual y sobrenatural, se las puedo compartir hoy a ustedes, porque los veo vestidos de blanco. Blanco representa pureza, amén. Blanco representa santidad, blanco representa transparencia. Entonces, si esto no es en un momento de santidad, no lo puedo compartir, porque difícilmente a veces podemos creer estas cosas. Cuando me sumerjo en aquel lugar, es agua extremadamente helada. La misionera me había dicho, ten mucho cuidado, es muy peligroso, muchas personas mueren aquí por razones de pasar sobre esos lagos. Y yo lo primero que pensé al momento en que me zambullí, dije, bueno, pues hasta aquí llegué. Pero en el momento en que me sumerjo, algo sucedió, y como si me hubiesen tomado del cabello, alguien me sacó inmediatamente del agua. Fue así, sumergido, y me sacó a la orilla del lago y me colocó sobre una roca. En el momento en que yo estoy sobre esa roca, levanto mis ojos, veo una proyección, un rayo de luz, puede ser el sol, algo parecido, pero hacia mis ojos como enceguecido, y en ese momento escucho una voz que me dice, Ezequiel capítulo 6. Y eso fue todo. Yo estaba impresionado con el momento que había vivido, cómo yo no podía entender cómo había salido desde ese lugar hasta este lugar, no con mis pies, sino sobrenaturalmente. Y en mi sorpresa, lo único que hice fue correr inmediatamente hacia donde estaba la pastora y la misionera. Llegué allí, cuando la misionera me vio totalmente empapado, me dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó?
Y yo, congelado, empecé como a hablar en lenguas y le decía, ¿qué pasó? Y yo trataba de explicarle lo que no podía, estaba congelado por un lado, pero por otro lado totalmente conmocionado con la experiencia que había vivido. Así es que en medio de la situación traté de explicarle lo que había pasado y lo único que brotaba de mi boca era Ezequiel 6. Entonces recuerdo que la misionera le dijo a mi esposa, el hermano tuvo una visitación de Dios. Cuando leímos el texto bíblico, ¿alguien lo tiene? Oiga, yo pensé que ustedes lo primero que habían hecho era ir a mirar qué fue Ezequiel 6. Lo apuntaron para que algún día, por allá en algún año, alguna vez, revisando notas, digan, ay, lo voy a leer. ¿Perdón? Nos quedamos concentrados viéndolo. A mí por eso, de ahí aprendí algo. Nosotros cuando realizamos los mikveh, los tevilá, es decir, el bautismo, nuestros bautizos se hacen en el tiempo de frío. Cuando el río que corre allá cerca de nuestra ciudad está muy frío, ahí hacemos nuestros bautizos. Pregunte por qué, pastor. Porque no solamente es el bidme, la tevilá, el bautismo físico, sino que también hay un bautizo en el espíritu. Cuando los sumergimos, y yo procuro mantenerlos ahí un momento, abajo, en el agua congelada, y cuando ya están ahí, cuando salen, bautizados en el espíritu. Mira, eso es trabajo completo. Dice la palabra, lea la hermana, por favor. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, Amén. Hijo de hombre, pon tu rostro hacia los montes de Israel. Amén. Y profetiza contra ellos. Amén. Y dirás, montes de Israel, oíd palabra de Jehová del Señor. Así ha dicho Jehová, el Señor de los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles. He aquí que yo haré venir sobre vosotros espada y destruiré vuestros lugares altos. Amén. Vuestros altares serán asolados y vuestras imágenes del sol serán quebradas. Y haré que caigan vuestros muertos delante de Wow, vuestros amén. ídolos. Dejémoslo ahí. Gracias, hermana. Usted escucha esa palabra y se pregunta, ¿y qué fue lo que Dios le dijo al hermano en ese momento? Hermanos, han pasado casi 20 años y nunca podía entender esa palabra. 20 años esperando tener cierta claridad sobre qué fue lo que el Padre me dijo. Y lo que el Padre nos estaba diciendo es una experiencia que estamos viviendo justamente hoy. Profetiza contra los hijos de Israel y asola todos sus ídolos del sol. Ustedes saben, hermanos, que nosotros en la iglesia cristiana tradicional en la que hemos estado por muchos años, evangélica, nos reunimos ¿cuándo? Los días domingos. ¿Por qué lo hacemos? Porque es la tradición, gracias, excelente. ¿Cuál es el mandato? El cuarto mandamiento, ¿cuál es? Hermano Jorge y Lina no me contestan. Después les hago la pregunta. ¿Cuál es el primer mandamiento? Alguien que me diga el primer mandamiento fuerte. ¿Cuál es? Amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza. ¿Nadie más sabe el primer mandamiento? Nosotros, cuando nos preguntan los mandamientos, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todas tus... Ese no es el primer mandamiento, pero es el que sabemos. ¿Cuál es el cuarto?
Hermano Dani tampoco me contesta. No, yo no, por eso me quedé calladito. Ah, no. El cuarto mandamiento dice, recordarás el día de reposo. Acuérdate del día de reposo. ¿Recuerdan ese mandamiento? Lo estoy creando acá, no, es el cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo. Nuestro día de reposo es el sábado, el Shabbat. Señor, ¿sí? Si lee la versión en inglés, Ajá. ¿Alguien tiene el Éxodo 20 y lo leemos en inglés? Gracias. Bueno, mientras lo buscan, encuentren esto o escuchemos esto, porque no es el tema, solo estaba haciendo unos minutos. Observen esto. Entonces, todos los mandamientos, el primer mandamiento es, yo soy Dios, yo soy Dios, yo soy Dios. Ese es el primer mandamiento. Yo soy tu Elohim, yo soy tu Elohim. Y el segundo mandamiento es, no tendrás otros dioses. Ahí la expresión otros dioses hay que tenerla en cuenta porque no es que haya otros dioses, pero no te harás imágenes, no tendrás idolatría. Todo lo que nosotros adoremos o idolatremos será un dios. De hecho, yo no puedo idolatrar a mi esposa, yo no puedo idolatrar a mis hijos porque serían dioses. ¿Están conmigo? Entonces lo que el Señor nos dice, yo soy Dios y no tengas idolatría por nada más porque yo soy Dios. Amén. Ahora, el gran mandamiento ese es diferente. El gran mandamiento, la gran comisión, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Le preguntaron a Jesús, entonces, ¿cuál es el gran el mandamiento? Y él dice, amarás al Señor tu Dios con todo corazón. Es el gran mandamiento. Pero el primer mandamiento es, yo soy Dios. Yo soy Yahweh, tu Elohim. Amén. Entonces, el cuarto mandamiento es el único que dice, recuerda, acuérdate de celebrar el día de reposo. Entonces, la celebración correcta del pueblo creyente es en el Shabbat, es el sábado. Recuerden que nuestros días en la Biblia no son días calendario romano. ¿Están conmigo? Lunes es un día dedicado ¿a quién? A la luna. Martes, a Marte. Miércoles, a Mercurio. Jueves, Júpiter. Viernes, Venus. Sábado, Shabbat. Y domingo, Saturday. Y domingo, ¿qué en inglés? ¿Cómo? Sunday. ¿Qué es Sunday? Día del sol. Y entonces derribarás de ellos los ídolos del sol. Derribarás de ellos la celebración dominical, porque acuérdate que el día de reunión, el día de congregación, el día de adoración es el Shabbat. ¿Y cómo le cuesta al pueblo? Porque es que nosotros somos creyentes, pero venimos de la generación católica. Entonces la generación católica nos enseñó que en el día del sol o en el domingo fue la resurrección. Pero esa enseñanza es totalmente contraria a lo que la Biblia me enseña. Porque el verdadero día de resurrección de Yeshua fue en el Shabbat. Oh, pastor, pero ¿cómo así? Esto me está cambiando el pensamiento, me cambia la generación. Sí, eso nos cambia 3000 años de error. Pero entonces la pregunta es, ¿y por qué tantos millones de personas se reúnen el domingo? El hecho de que millones de personas se reúnen el domingo no significa que lo estén haciendo bien. Todos nos reunimos el domingo porque como todos se reúnen el domingo, pues todos nos reunimos el domingo. Pero no significa que lo estén haciendo correctamente. Significa que en un tiempo un grupo de hombres que se llama el Concilio de Nicea y punto, decidieron que la reunión no sería el Shabbat porque no queremos hacer lo que los hebreos, los judíos hacen, sino que nosotros lo vamos a cambiar y lo vamos a hacer el domingo. Entonces no lo vamos a cambiar y lo vamos a poner al domingo porque el día de la adoración al sol vamos a decir que es el día de la resurrección. Y ahí quedó y hasta ahí llegó toda nuestra ignorancia, está ahí. Pero cuando leemos la Escritura nos damos cuenta que todo esto debe cambiar. Nosotros estamos en un proceso de transición en nuestra congregación, nos hemos reunido el domingo por toda la historia, pero conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y cuando empezamos a tratar estos temas con la congregación, vimos cómo todos encontramos una apertura. Ahora nos congregamos el domingo, estamos en un tiempo maravilloso, los sábados estamos en el tiempo maravilloso de celebración y los domingos quedamos desprogramados.
Entonces los domingos decimos todos, escriben, pastor, ¿qué hacemos hoy? Ay, reunámonos, ay, hagamos un asadito, pastor, porque ahora... Y ahora nos damos cuenta que el domingo se ha convertido en un día maravilloso de familias, de compartir, de salir, de muchas cosas. Y vemos cómo cuando celebramos en Chabá hemos encontrado una maravilla, un tiempo extraordinario de congregación. Ahora, dije esto, el tiempo de la Biblia no es el tiempo que celebramos hoy. Los días en la Biblia empiezan en la tarde, al atardecer. Es decir, Shabbat da comienzo el viernes a la caída del sol. Ahí empieza Shabbat, sábado, toda la noche, y al día siguiente durante todo el día hasta la caída del sol. Esos son los días bíblicos. Para nosotros el primer día o los días son a la mañana, ¿verdad? Ese es el calendario romano. Pero la Biblia no funciona en calendario romano. Nuestra Biblia funciona en calendario hebreo. Por eso usted va a notar que muchos textos bíblicos dicen de tarde en tarde. De tarde en tarde. Y uno dice, pero de tarde en tarde. Usted nunca se ha detenido un momento a preguntarse por qué la Biblia dice de tarde en tarde. La Biblia no dice de mañana en mañana. Dice de tarde en tarde. Porque los días en la Biblia son hebreos, calendario hebreo. Entonces, para que podamos entender, ¿alguien tiene una Biblia hebrea aquí? ¿Perdón? Una Biblia hebrea. Todas las Biblias que están sobre sus mesas son hebreas, porque si estas fueran mexicanas, o venezolanas, o colombianas, pues eso no puede ser una Biblia. La Biblia original es un texto hebreo, que nos la tradujeron al español, de hecho muy mal traducida, es una Biblia hebrea. ¿Están conmigo? Ven que son pequeños detalles que necesitamos empezar a entender. Entonces, cuando empezamos a entender estas enseñanzas básicas, elementales, nos daremos cuenta. Hablábamos con el hermano Marco y su esposa y decían, wow, nosotros empezamos a escuchar un texto en hebreo y el mundo nos cambia. El mundo nos cambia, el concepto nos cambia, la palabra toma vida y empezamos a vivir un proceso totalmente diferente. Cierro aquí. Yo tengo que confesar esto y quiero hacerlo públicamente. El pastor Jorgito, los pastores Jorge y Lina, nosotros, a lo largo de nuestras vidas, espiritualmente hablando, como ministros, hemos aprendido teología, una teología fundamentada en el griego, con un Yeshua o con un Jesús griego, con un contexto bíblico romano católico. Usted sabe que quienes escribieron la Biblia Reina Valera, que es la que todos tenemos sobre la mesa, es la que yo uso, fue traducida por los monjes católicos. ¿Usted por qué sabe por qué se llama Biblia Reina Valera? Pues porque aquí dice, ¿qué dice su Biblia? Dice que fue traducida ¿por quién? Por Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, que eran monjes católicos. Sacerdotes católicos tradujeron nuestra Biblia al español. Y cuando ellos nos traducen nuestra Biblia al español y están traduciendo, entonces ellos nos cambian conceptos que eran hebreos y nos lo colocan católico. Y nosotros hemos enseñado, hemos predicado y hemos vivido con una Biblia que es una Biblia católica. Lo único que diferencia nuestra Biblia, Reina Valera hoy, de la Biblia católica original es que excluye los libros que se llaman los libros apócrifos. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? Pero de lo demás la Biblia es la misma. Entonces nosotros estamos viviendo una Biblia totalmente católica, salimos del catolicismo, pero leemos la Biblia católica, esta Biblia. Entonces el hermano Dani nos facilitó una Biblia, la Biblia Nazarita, que es una Biblia que ya trae los nombres Kadosh, los nombres actualizados del original, ya no donde dice Dios aparecerá según la situación, Adonai, Elohim, Jireh, amén. Entonces es muy importante que tengamos presente esto. Cuando pasamos por este proceso y empezamos a entender, entramos a un nivel de enamorarnos profundamente de la palabra. Y mi invitación es esta. Número 1, por años predicamos enseñanzas griegas. Lo que usted escucha hoy en la mayoría de predicadores en internet o en los televangelistas y todo esto, son enseñanzas excelentes, muy motivacionales. Usted escucha una enseñanza y dice, ¡wow! ¡Qué palabra! No, no fue qué palabra, fue qué mensaje emocional. Cuando nosotros nos emocionamos con una palabra, estamos recibiendo una emoción, porque al otro día se nos olvidó. Pastor, qué predicación. ¡Oh! Es que fue un mensaje
¿Verdad, hermano? ¿Le gustó? Oh, muchas gracias. Recuérdame un poco de qué trató. Bueno, pastor, la verdad es que no me acuerdo. Pero lo que yo sí sé es que fue un mensaje espectacular. Esos son emociones. Esos son emociones. Ahí no hay palabra, porque una palabra tiene que ser viva. Usted recibe una palabra y es una palabra que lo va a transformar, que lo va a cambiar, que lo va a alimentar, que le va a permitir tener vida. Y la palabra dice que es vida en abundancia. Amén. Entonces empezamos a hacer correcciones en muchos aspectos de la vida, de la congregación, de la familia, de la palabra. Y hoy, para la gloria de nuestro Padre Eterno, puedo ver a nuestros hermanos en la congregación en otro nivel. Dígalo conmigo, otro nivel. Moisés nace en un momento en el que se debía matar a todos los niños. Usted conoce la historia. Su madre lo coloca en una canasta, pasa por el río Nilo, lo recoge Betia, la hija de Faraón, lo cría durante 40 años. A los 40 años Moisés ya reconoce, Moshe reconoce su identidad hebrea. Todo este problema, cuando ve que están maltratando a sus hermanos hebreos, entra en un conflicto, mata a un egipcio, y al matar a ese egipcio entra en tremendo problema. Por lo tanto huye y se va al desierto, y en el desierto pasa 40 años, y en esos 40 años el Señor lo prueba, el Señor lo trata, el Señor lo doblega en su carácter, en su ego, en su yo. Y a los 40 años entonces viene el proceso de estar en el desierto. Conoce al sacerdote Yitro en Madián. Yitro tiene sus hijas. Yitro dijo: esta es una oportunidad, tengo que casar a mi hija con este hombre. Y entonces aparece Séfora se casa con Moisés. Moisés está pastoreando las ovejas de su suegro Yitro, y está en un lugar muy retirado en el desierto, y repentinamente aparece una llama de fuego en una zarza, y una voz que le dice: Moisés, Moisés, quita tu calzado, porque el lugar donde pisas tierra santa es, y a partir de ahora regresarás a Egipto y vas a libertar a mi pueblo de la cautividad. Esto es una historia apasionante. Han pasado ¿cuántos años? 80 años para que Moisés reciba ese llamamiento. Moisés regresa, viene toda esa historia, la salida del pueblo de Israel, y ahí viene nuestra generación, ahí viene nuestra cultura, ahí viene nuestra identidad. Y cuando empezamos a estudiar esto, entonces nos enamoramos tanto de la palabra como nunca jamás lo habíamos hecho. Y yo quiero invitar a los varones. Me tomé estos minutos para decirle a los varones: es un muy buen momento de empezar a enamorarse profundamente de la palabra. Enamórense de la palabra, apasionense con la palabra, escudriñen la palabra, y cada vez que tú ves cómo una palabra te cambia el concepto tradicional que nos han enseñado por años, o que hemos enseñado incluso por años, nos daremos cuenta que dijiste esta mañana una palabra tremenda, ¿verdad? Yo escucho una palabra nueva en hebreo, viene a mi corazón una revelación, y yo digo: Dios, tantos años en la iglesia y yo no sabía esto. Lindo, porque Moisés a los 80 años entendió que Yeshua estaba con él y que lo estaba llamando. Entonces es nuestro tiempo de empezar. Y esta reunión que tenemos hoy, dígalo conmigo: hoy es un nuevo comienzo. Hermana Pili.